Domingo 24 de agosto del 2025, hoy se están cumpliendo 1113 días. Me gusta ese número. Del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista perteneciente al pueblo colombiano, el primer gobierno que le ha dado vida a la Constitución de 1991, esa Constitución que aquellos que quieren volver disque al poder pretenden seguir pasándosela por la faja, como han hecho en las últimas décadas. Les decimos saludos cordiales y bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C. Le damos las gracias por su impresionante apoyo. Oiga, ¿y por qué comencé con el amigo, con la carcajada del amigo, que es un comentarista deportivo de la televisión alemana? Porque, hágame el favor, es que no hay derecho a que el periodismo en Colombia sea manejado de esa forma. ¿Y a qué me refiero? Escuchen esta perla de Paola Ochoa. Ricardo y Néstor y todos, pone de presente Ricardo y Néstor y todos la hipocresía ambiental del presidente, ¿no? De todas maneras, detrás de esa hipocresía ambiental del presidente. Primera perla. ruana tan bonita. ¿De qué me está hablando, Pablo? Claro, detrás de esa ruana de lana hay toda una historia de sufrimiento y de sufrimiento animal, según PETA, que es la Organización Internacional para la Defensa del... A ver. Que detrás de esa ruana tan hermosa que aquí la hemos alabado, hay una historia de maltrato animal. Espere. Sigamos. Es la Organización Internacional para la Defensa de los Animales. Está hablando de las ovejas, muchas ovejas, pero claro, muchas ovejas sufren heridas durante el esquilado, algunas incluso mueren. Puede parecer muy cálido y todo, pero para las ovejas es todo menos eso, según precisamente la organización PETA, que es Personas por el Trato Ético de los Animales. Y recordemos que estamos con un presidente, Néstor, que ha dicho pues que la defensa de los animales. Ponerse una ruana. Párela. A ver, es que... Trato ético de los animales. Y recordemos que estamos con un presidente, Néstor, que ha dicho pues que la defensa de los animales. Ponerse una ruana, por Dios, Paola, o sea... Claro, es una ruana de lana, claro. Muchos de los colaboradores del presidente son práctica necesaria para las ovejas, para el bienestar del animal. Esquilar una oveja es como peluquearla a usted tiene que peluquearse a veces, las ovejas se peluquean. No, pero tiene una razón fundamental, y es el peso de la lana, Paola, tiene que hacerse por regla una vez al año, por el peso y sobre todo por el parásito, para prevenir justamente que se contaminen o que se contagien las ovejas de más parásitos. Ya entiendo, Paola, su pregunta por la huella de carbono. Ahora tampoco podemos hacer ruanas en Colombia por el extremo ambientalismo. Pero hay una hipocresía. Hay una hipocresía del presidente. Recuerde usted, una vez más lo hemos visto usando... Oiga, increíble, ¿no? Increíble esto. Yo no daba crédito, o sea, ¿esto es hecho con inteligencia artificial o esto es verdad? No, es verdad. Increíble. Y por ahí dice, y saber que el país pudo caer en manos de esta señora y su grupito. Casi nos caga el finadito Rodolfo Hernández. Eso no puede ser, de verdad. O sea, ¿qué nivel, no? Obviamente las reacciones, pues imagínense, han sido muchísimas y por ahí entre esas le cayó Gustavo Petro y le dice, espero que a Paola Ochoa no le hagan heridas en la cabeza el peluquero. Y tiene toda la razón, pero ese es el nivel del periodismo en Colombia. El periodismo de la oligarquía, ¿no? Dejamos eso claro. Porque en vez de estar pendientes de gilipolleces, me perdonan la palabra, gilipolleces de ese estilo, pues no pasan las verdaderas cosas que están cambiando en Colombia. Y si una periodista se atreve a hacerlo, esas mismas periodistas, ese mismo periodismo de la oligarquía, pues salen a decirle petrista. Caso que le ocurrió a Alexandra Correa, periodista. Ella aquí la tenemos en su cuenta de X. Periodista desde 2012. Ella es de The Way, Washington Post, en fin.
Berlín, ella es de DW, ¿no? Entonces, si ella hace su trabajo o resalta alguna de las cosas que se están haciendo en Colombia, es calificada como petrista y publica, me dicen petrista, no, soy un balance periodístico contracara de los medios tradicionales que no hablan de esto, ni de las cosas buenas que le está pasando a la gente olvidada en las regiones. Cita un post de La Silla Vacía. Post que también ha citado Gustavo Petro. Entonces comenzamos a ver qué es lo que dice La Silla Vacía. El gobierno de Gustavo Petro cambió el modelo de inversión regional en Colombia y es el presidente que más ha invertido en las regiones, de lejos. Ahora prioriza más municipios, incluso pequeños, en vez de grandes proyectos en ciudades principales. Va hilo. La inversión directa en municipios pasó del 6% al 41% del presupuesto. El número de municipios con inversión directa subió de 210 a 1036. Repito, el número de municipios con inversión directa subió de 210 a 1036 municipios. Es un experimento de descentralización en medio del debate sobre las competencias regionales, algo que Gustavo Petro ha insistido. Entonces acá vemos Uribe, este cuadro es Petro reparte la inversión a casi todos los municipios. Uribe, vean esta barbaridad. Santos, Duque por la misma línea de Uribe y Gustavo Petro los casi dobla a todos, ¿no? Vea pues, vean esos datos. Listo. Seguimos acá. Tradicionalmente, la inversión seguía el modelo de la OCDE y el Banco Mundial. Se invertía donde la plata más rendía, en ciudades grandes y regiones funcionales. Así que se generaban círculos virtuosos, pero también se ampliaban brechas. Petro sostiene que focalizar es neoliberal. Su gobierno decidió invertir en municipios pequeños y periféricos. Ya no importa que la plata rinda más, sino dársela al que más la necesita, explica José Linares, exdirector de regiones del DNP. El DNP, bajo Gustavo Petro, asigna recursos directamente a casi todos los municipios. El enfoque busca cerrar brechas y llegar a territorios históricamente ignorados. La Guajira, Bichada, Córdoba han sido los más beneficiados. Este es el gráfico. Con Petro pierde el centro, pero gana el resto del país. Variación de la inversión por región comparando entre Petro y Duque. Disminuyó rojo, aumenta verde. Ahí vemos las regiones. Vemos por acá abajo rojo en el Baupés y en el Amazonas. Oh, aquí vemos Bichada, Guajira, Córdoba, como lo decía el artículo. Norte de Santander, Arauca, Meta, en fin. Bueno, continuemos con este hilo. Este modelo sacrifica grandes proyectos nacionales. La plata se reparte en muchos parquecitos en vez de proyectos grandes, como un tren de alta velocidad. Dice Jorge Iván González, exdirector del DNP. El promedio de inversión por proyecto bajó de 6.700 millones en el gobierno Duque a 700 millones con Petro. Esto limita el impacto estructural y puede facilitar la mermelada política regional. Eso es lo que opinan. Aquí vemos el cuadro. Iván Duque, promedio de plata invertida en cada municipio en proyectos, miles de millones. Toca ver cómo terminaron esos proyectos, ¿no? Municipios pequeños tienen baja capacidad de ejecución. ¿Qué hace una junta de acción comunal con 1.000 millones de pesos? Se embolatan, advierte Jorge Iván González. El riesgo de mala gestión es alto. El porcentaje de ejecución de proyectos cayó de 85% antes de la pandemia a 57% en 2024. Muchos municipios beneficiados tienen riesgo o deterioro fiscal. La inversión llega, pero no siempre se ejecuta bien. El cambio ocurre en medio de la discusión sobre descentralización y reforma general al sistema de participaciones. Para Linares permite a las regiones tener proyectos propios y mirar a municipios históricamente abandonados. Linares advierte que también puede ser una apuesta para atender a políticos regionales en términos electorales. Esto
Esto favorece a alcaldes y gobernadores, pero puede terminar en recursos mal usados. Petro prioriza donde hay más necesidad, aunque la plata rinda menos. El impacto real de este cambio aún está por medirse en política pública y en las elecciones de 2026. ¿Cómo cambiará esto la inversión regional en Colombia? La investigación completa, pues, del artículo de La Silla Vacía. Aquí está el artículo. Pero entonces vamos a la reacción que ha tenido Gustavo Petro a este hilo, a esta investigación que publica, como decimos, La Silla Vacía. Espere que es que estoy volviendo al post del presidente. Recupero la idea de incluir el territorio colombiano excluido porque ese hecho de exclusión odiosa y por siglos ha sido el origen del narcotráfico y la violencia. ¿Qué podemos decir de esos datos? Hay datos que muestran cómo está llegando la inversión. La inversión sí está llegando como debe ser, es la cuestión. Alcaldes, gobernadores, ¿qué pasa también con esta plata, con las inversiones? Que muchas veces hemos visto que hasta los planes de gobierno, planes de salud, planes de educación, planes de reforma de tu casa, se la terminan adueñando y diciendo que son ideas de ellos. Entonces ahí toca ver cuál fue la inversión de Duque, porque ese cuadro, inversión y ¿qué? ¿Puros de elefantes blancos? ¿O cómo fue la cuestión, no? Y ya sabemos también el tipo de gobierno que fue el gobierno de Duque, un gobierno también arrodillado a los empresarios. Es que lo hemos visto, no es que lo hemos visto, cómo estaban acostumbrados a que los presidentes pues allá les tenían que hacer venias a la Andia, todos estos, no, eso, ellos allá. Pero el resto del país, ¿qué? Entonces las inversiones en millones, vías 4G, acueductos, ¿dónde están? ¿Dónde se dejaron hechos? Hemos visto por allá en Sabana Larga, que otra vez lo mismo, no, pues que esto la inauguró fue Duque, Duque, una vaina ahí en obra gris, la estación de policía de Sabana Larga, en el Atlántico. Y Petro dice, por fin la pudimos terminar, porque esta gente dejaron todo, y salen a decir, no, es que ahí estaba la gobernadora, y ahí estaba el presidente, cuando inauguraron eso, antes de que llegara Petro. Una obra chimba, en obra gris prácticamente, como muchas de las obras que encontró Gustavo Bolívar, más de 100, ¿no? Elefantes blancos, que se llaman, que se les dice. Entonces ahí está el cuadro, la inversión sota, en vías 4G, o se invirtió en los territorios para el proceso de paz, para que se lograra, no, que hicieron por el contrario, abandonaron las zonas donde estaban grupos armados, las dejaron a sus anchas, el ejército se retiró, y ahí están, vea lo que está ocurriendo. Entonces, pues, vamos para adelante. La idea, por supuesto, ahí en una parte dice, es que se llega al dinero, pero no se ejecuta. ¿Quiénes son esos funcionarios? ¿Por qué eso no se ejecuta? Y vas y miras, y no es por ser aquí, ay, no, que es que somos comité de aplauso de Petro y tal. Pero miren las personas que están interponiéndose o quiénes son los que terminan beneficiados o sacando la tajada, interponiendo demandas porque le quitan los contratos a los amigos, a las empresas, a gente que ni siquiera ha hecho nada por las carreteras, por las vías terciarias. Entonces se opusieron el Consejo de Estado a que se arreglara el tema de las vías terciarias. Ayer vimos un pedacito de ese programa, del siguiente programa que a mí me encantaba, hincha fiel del siguiente programa, no me perdía ninguno. En otro de esos capitulazos del siguiente programa, se hablaba de eso, de las carreteras, de la plata, de que el campesino no puede deberían revivir ese tipo de pedagogía. El campesino no podía sacar el producto. Yo por allá en la universidad, por allá en los 90 escuchaba eso, diciéndole, 90, 2000, bueno, en los 2000, diciéndole, en los 90 todavía no había llegado a Bucaramanga, diciéndole en las clases nos decían a los estudiantes que es que el campesino no puede sacar la vía terciaria. El siguiente programa lo mira. Nadie hizo absolutamente nada. Vean esas inversiones de Duque así. Y se intenta solucionar, se intenta hacer algo. Y termina siempre tumbado por el Consejo de Estado, la Corte Constitucional. Y entonces la forma de hacer algo es blindar jurídicamente las formas para hacer llegar esa plata, que llegue donde debe ser y que las obras se ejecuten, las carreteras, las placahuellas. Pero no puede ser entonces, se tiene la intención, se gira la plata, se roban la plata la desvían, se va para otro lado, termina el Consejo de Estado tumbando la ley.
¿Y quién es el perjudicado? El territorio, el campesino, la paz, todo, y de por sí Colombia, porque es que ese es el bucle, eso es lo que pasa siempre, ¿no? Por allá hemos visto denuncias del ministro Jaramillo, que es que se destina la plata a los recursos, pero se la llevan. Y muy pendientes de decir, no, es que esto lo hizo Duque, que esta ambulancia la puso Duque, y que ¿dónde está la importancia por el territorio y por la gente? Nunca. Entonces, pues hay que también coger con mucho cuidado ese dato, sobre todo la inversión de Duque. Y la idea es recuperar el territorio colombiano excluido. ¿Cómo se va a hacer? Preguntas más para los precandidatos. Preguntas, porque Gustavo Petro tenía la intención, se tuvo, se hizo, se ha logrado llegar a muchos puntos, pero en otros tumbaron el Consejo de Estado, tumbó la ley y allá queda la gente esperando la placa huella. Entonces, ¿cómo se va a plantear esto? Porque es realidad, es continuación del proyecto, es que es algo que se ha pedido de toda la vida. Las carreteras, las vías terciarias en Colombia. Si coge la vía terciaria, no hay vías, un desastre total. Si va por la vía principal, entonces tome raco, pague peaje y cómase los huecos y llegue y recoja el carro en una bolsa porque amigo. Y la gente aparte también se espanta el turismo. ¿Cómo es posible que en un pichirilo de motor de 1.400 centímetros cúbicos gaste más gasolina en peaje que gasolina? No, eso no es justo. No, que es que el carro es económico, ¿qué tal? Listo. Pero no puede ser, es una desproporción de esas. Llegando a Cali, oiga, es que no ha metido ni de segunda y paga un peaje, arranca. Otro peaje, el que pese de una vez. Siguiente pared de peaje. 3 hay ahí de entradita a Cali. Tome, pa. Y después venías, yo tengo una rumia así, de peajes. Entonces la idea de incluir el territorio colombiano excluido en el papel, vea, qué buena idea, tal, ¿cómo salió? Tuvimos problemas. ¿Cómo evitamos? Porque la idea tiene que recuperarse. El próximo gobierno progresista también tiene que tener como su prioridad el territorio excluido, el territorio colombiano excluido. Lo hemos escuchado en todos, prácticamente. Pero ¿cómo se va a hacer? Porque aprendimos. Idea. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Para no dejarnos que nos metan esos goles y que la gente en los territorios puedan ellos mismos hacer sus placas huellas. ¿Qué mejor que eso? Así como los PAES, administrados por las juntas de la Asociación de Padres de Familia de los colegios. Sus padres, sus propios padres no le van a dar a los hijos comida podrida. Eso está claro. Ahí es donde están las preguntas, porque ya lo sabemos, es que el programa de gobierno del cambio lo sabemos de memoria. Estoy sudando ya como un pollo aquí. Impresionante. Todavía están los últimos coletazos de agosto, Ave María. Y no parece que estuviera haciendo tanto calor que sales. Y eso está impresionante. Como estoy sudando. Yo nunca había sudado acá. Y nunca, porque he grabado acá siempre impresionante. Qué calor tan bravo. Me disculpan ustedes ahí la sudadota. Que aparte que me lleno de emoción, ¿no? Pero son preguntas que yo quiero hacer, quiero transmitir y obviamente pues muchas personas también se preguntarán, ¿cómo vamos a hacer para que el territorio olvidado, el territorio excluido, inversión? No es solamente decirlo. Entonces toca, ¿cómo va a ser la estrategia para eso? Porque los cacaos no les gusta que les quiten los contratos. El tema de las carreteras, ¿cómo va a ser? Gustavo Petro dijo que no renovaba concesiones. ¿Cómo se va a manejar? ¿Cuáles son los planes de estos nuevos precandidatos en el tema de los peajes? La forma más ruin y miserable de robar a la gente en Colombia. Una de las tantas, ¿no? Pero es que esa es por la cara. Que no puede ser que pagas el peaje, metes primera y un hueco. O hace eso. O los arreglan cuando van uno llegando ahí medio, pero es que ya ni eso. Salen, uy, el hueco, escribo aquí y hágale. Bueno, triste eso. Y eso, lo que decíamos, es que eso no lo muestran también los medios, ¿no? Eso también ya lo sabemos. Bueno,
Más cositas que han ocurrido también en las últimas horas. Hemos visto imágenes de Gustavo Petro con los policías, los jóvenes policías que sobrevivieron en Amalfi, Antioquia. Ahí vemos una imagen y ese es el siguiente tema, por supuesto que sí, porque ha enviado Gustavo Petro un post largo. Entonces vamos a leerlo referente a esto y a lo que ha ocurrido en las últimas horas, esas tristes imágenes, las tristes noticias, como fue el asesinato, el vil asesinato de esos 12 soldados, de esos 12 policías que iban en esa tarea de erradicación de cultivos ilícitos, y por supuesto, la bomba, el carrobomba miserable, el camión bomba miserable que pusieron en Cali, que otro no alcanzó a estallar. También vimos en Florencia, Caquetá, hicieron detonar un artefacto. Afortunadamente no hubo sino daños materiales, no hubo afectaciones humanas. ¡Ay, mi Colombia! ¡Fuerza, fuerza, Colombia, fuerza! Entonces, el post. Vamos a atender a todas las familias de los miembros de la policía asesinados en Amalfi. El lugar donde se posó, miren esto. El lugar donde se posó el helicóptero con éxito en lo alto de una colina ya había sido acondicionada desde días antes, quizás meses, con cilindros de explosivos enterrados bajo 1 metro en el subsuelo. Se trataba de una trampa preparada con antelación para destruir a las personas que se ubicaran allí. En medio del combate en tierra, la unidad policial tomó la decisión de hacerse precisamente en la altura más dominante de la zona. En eso consistía la trampa. En las acciones militares es previsible que una fuerza tome los puntos dominantes para defenderse y atacar mejor, por la visibilidad que se adquiere, y la colina fatídica era el punto dominante. Las presiones sobre la fuerza pública para llegar a esa zona, el gobernador presionaba y efectivamente se le cumplió, por ejemplo, y la guerra entre los grupos narcotraficantes por el control de los campos de hoja de coca hacían previsible la llegada de un grupo enemigo al lugar. Ya había ocurrido ataques similares en esa misma región en los años anteriores a la fuerza pública y combates entre grupos enemigos con saldos altamente trágicos. En una ocasión, más de 30 militares muertos. En el video tomado por uno de los integrantes de la policía se ve con claridad cómo la fuerza policial toma la colina y toma las posiciones de defensa correctamente. Allí ya habían trincheras construidas previamente. Es probable que los atacantes del narco podían presuponer que un helicóptero aterrizaría allí, o podrían interceptar las comunicaciones de la unidad policial. Cuando aterrizó el helicóptero, la zona estaba libre de ataque. En el momento mismo de empezar a evacuar, cuando los miembros de la policía ya iban a entrar al helicóptero en tierra, activaron las cargas explosivas. Los cilindros se proyectaron de la profundidad en que estaban y explotaron en la superficie. La mayoría de miembros de la policía que ya rodeaban el helicóptero para subirse a él murieron, incluido el subteniente que grababa toda la operación. El celular quedó como mudo testigo con la grabación hecha. La trampa era muy difícil de detectar y será parte de la experiencia de combate para cumplir con compromisos que para mí marcan la necesidad de una discusión en toda Latinoamérica. Estos hombres murieron porque su misión era erradicar manualmente un cultivo de hoja de coca en la vereda del Toro de Amalfi. La presencia de hoja de coca en el Bajo Cauca data de hace décadas. El gobierno de Estados Unidos busca que estos cultivos disminuyan para reducir la entrada de polvo blanco a su territorio. Nosotros buscamos disminuir los cultivos de coca para que no se financie la existencia de grupos armados y se debiliten. Estos grupos existen desde antes de mi primer día de gobierno por la estrategia de hacer trizas la paz de Santos. Busqué hablar con ellos para que dejen la violencia y no me arrepiento. Nadie debe arrepentirse de buscar la paz. No se fortalecieron por mi esfuerzo de paz, sino por el aumento de consumo de polvo blanco en el mundo. Propuse la erradicación de cultivos de hoja de coca por sustitución voluntaria por parte del campesinado y pactada con ellos. He cedido a la presión para adelantar la erradicación forzosa, que es mucho más peligrosa, y he pedido que se haga solo en cultivos de tamaño industrial y no campesino, como el de Amalfi. No se dispararon los cultivos de hoja de coca en mi gobierno. Santos los redujo algo más de 100,000 hectáreas y crecieron espectacularmente a 230,000 hectáreas en el gobierno de Duque. Entonces, ahora que estábamos hablando de Duque, pues también a los cuadros, ¿no? Eso también por ahí lo ha publicado Gustavo Petro. ¿Cómo crecieron?
en el gobierno, crecieron espectacularmente los cultivos de coca en el gobierno de Duque. Hoy están en 250.000 hectáreas, han crecido un poco por el incremento de consumo por aquí, por estos lados, en Europa. Este es el post al que les hablaba anteriormente. Como pueden observar, es en el gobierno de Duque que crecen los cultivos de hoja de coca. En mi gobierno disparamos la incautación de polvo blanco y la destrucción de laboratorios. Los grupos que hoy actúan crecieron y se desarrollaron bajo la estrategia de hacer trizas la paz. Buscar la paz no es un delito, es tu derecho y el de tus hijos, es el derecho de Colombia. Este es el cuadro que ha publicado Gustavo Petro. Incautaciones de clorhidrato, por ejemplo, es esta línea morada. Vea. Sube en ascenso, ¿no? Cultivos de coca hectáreas, 2020, 2021, 2022. Ahí fue. Bueno, volvamos al post de Gustavo Petro. La erradicación voluntaria tiene más de 8.000 familias campesinas comprometidas. Lloro por las familias de los jóvenes sacrificados. Se suman al más de 1 millón de asesinados latinoamericanos en esta mal llamada guerra contra las drogas. El mundo debe valorar este sacrificio de nuestro pueblo maravilloso que queda en soledad. Y han dicho, por medios y politiqueros desesperados por votos, traficando con la muerte, que no hemos hecho nada contra las fuerzas que delinquen en el Bajo Cauca y nordeste de Antioquia. Aquí pueden ver si eso es cierto. Desde noviembre de 2024 se adelantan operaciones ofensivas sostenidas en Amalfi, Anorí, Segovia, Remedios, Cáceres y Tarazá, ante la presencia y confrontación del ELN, GAO y Estructura 36 y Clan del Golfo. Estas estructuras convergen por el interés en las economías ilícitas de la minería ilegal en el cañón del río Porce, corredor estratégico de movilidad, despliegue y desarrollo, ingreso de más de 300 hombres al área de operaciones, 5 bombardeos, se ha afectado mando y control de las economías ilícitas, la dinámica criminal. Las estructuras se despliegan y desplazan bajo la presión de la fuerza pública, operativas ofensivas ejecutadas 28, Segovia, en Remedios, en Anorí, en Amalfi 6, Cáceres 2, Tarazá 2, bueno. Resultados operacionales con más de 105 en 2025 contra estructuras armadas, 5 menores recuperados, 13 presentaciones voluntarias, 11 sometimientos a la justicia, 74 capturas, 48 medios de comunicación incautados, 4.181 municiones de diferentes calibres, 19 armas cortas, 11 armas largas, 15 artefactos explosivos neutralizados, 2 granadas, 90 kilos de explosivos y 200 detonadores. Contra la minería ilegal, 5 operaciones, 6 capturas, 2 retroexcavadoras destruidas, 7 motores neutralizados, 132 galones de combustible incautados. Otros logros: 3 combates, 2 muertos en desarrollo de operaciones, 3 depósitos ilegales neutralizados, 7 campamentos destruidos, un avión pequeño incautado. Conclusión: las operaciones en el nordeste antioqueño y en el sur del Bajo Cauca han golpeado de manera contundente a las estructuras del ELN, GAO y Clan del Golfo, reduciendo su capacidad armada, logística y financiera y debilitando su control sobre corredores estratégicos y comunidades. Ese es el post que ha enviado Gustavo Petro en las últimas horas, haciendo énfasis, ¿no?, a ese ataque también mediático, que no se hace nada, que por allá el gobierno no ha actuado. Y cuando lo que hemos visto es que la no actuación de gobiernos anteriores, y toca estar con el bendito espejo retrovisor, pero es que en esto sí no se puede obviar ese hecho. Ese hecho que es demostrado, sea por estadísticas, y lo vemos como los grupos se han incrementado en esas zonas donde antes tenía presencia el ejército y que en el gobierno de Duque los retiraron y no dejaron eso al control, y a que esas estructuras prácticamente pues se mataran por el control del territorio, y los territorios olvidados, los territorios excluidos. Por eso que el cuento ese de la inversión, ese cuadro no es tan cierto, ¿no? Tiene otra lectura que no es exactamente la que esta prensa hegemónica y estos gobiernos anteriores, estos politiqueros que trafican con la muerte, porque incluso vimos que la campaña política del nuevo candidato del pacto histórico inició en la catedral. Increíble, con el cuerpo de Miguel Uribe ahí. Y suena terrible, pero es así. Y ya que estamos tocando ese tema, me voy a saltar hasta las ñapas, porque hay algo que también a mí me tiene reasombrado. Es esto, y me voy a saltar casi a las ñapitas.
esta foto. Ahí vemos a José Obdulio Gaviria. ¿Él quién es? Miren la imagen. O sea, ahí está comprobado, o sea, la lectura que tiene esta foto es terrible. Primo de Pablo Escobar. ¿No? Y aparte, todo el historial de este personaje. Al lado, el Matarife. El Matarife. Relación con Cartel de Medellín. La tumba de Miguel Uribe Turbay. Esto resume muchas cosas. Esta foto tiene una lectura impresionante. ¿Y por qué lo digo? Porque, y me puse, claro, aquí tengo mi copialina. Diana Turbay, ella no estaba investigando específicamente a Pablo Escobar, ni al Cartel de Medellín de manera directa, según lo que he averiguado, y aquí tengo pues ese resumencito. Ella como periodista destacaba temas políticos y sociales, periodista destacada. Pero su secuestro en 1990 por orden de Pablo Escobar se debió principalmente a su alto perfil como hija del expresidente Julio César Turbay Ayala y como figura pública con el objetivo de presionar al gobierno colombiano para que no aprobara tratados de extradición a Estados Unidos. Con un triste final, y recordamos que en paz descanse la muerte, como fue la muerte de Diana Turbay en un intento de rescate, le dispararon por la espalda. ¿Cómo ven ustedes hasta dónde son capaces de llegar? ¿Hasta dónde? Y el papá de Miguel Uribe, ahora precandidato, o sea, es que es el componente total de lo que ha sido Colombia, o de cómo esta gente ha utilizado a nuestro país. Y han engañado borregos por montones. Miren hasta dónde son capaces. Miserables. Miserables. Que no sé qué reacción tendrá la familia. Pues ninguna. Eso ya no me meto, respetamos. Pero qué foto. Qué foto. Saquemos conclusiones. Que esto, independientemente con el mayor respeto, que incluso respetamos hasta más nosotros, la muerte de Miguel Uribe, que esa misma gente, y así joda, porque es la verdad. ¿Qué imagen? Y que nos sirva todo eso de motivo, de motivación. No para salir a votar emberracados, que es lo que quiere hacer esa gente. Ponen la bomba y de una hacen el discurso. No. Nuestra salida es una fiesta multitudinaria por nuestro país. Pero que nos sirva esto a los 16 millones. Que nos roban 1 millón. Esto no tiene derecho. Y otra vez empecé a sudar. Esto es macabro. Cinismo. Esto es asqueroso ver esa foto. Wow, 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 wow. Bueno, continuamos entonces. Gustavo Petro le promete el apoyo a las familias de policías asesinados y afirma que no se arrepiente de buscar la paz. Radio Nacional de Colombia, tras el ataque en Amalfi que dejó 13 policías, actualizó el dato, 13 policías. Dije anteriormente 12. Dios mío, 13 policías muertos. El presidente Gustavo Petro aseguró que el gobierno acompañará a las familias de las víctimas y reiteró que no se arrepiente de haber buscado la paz con los grupos armados ilegales. Busqué hablar con ellos para que dejen la violencia y no me arrepiento. Nadie debe arrepentirse de buscar la paz. No se fortalecieron por mi esfuerzo de paz, sino por el aumento de consumo de polvo blanco en el mundo. Entonces, pues eso era lo que teníamos que decir también en lo que ha surgido en las últimas horas y lamentamos, por supuesto, que ese número de víctimas siga aumentando. Terrible, terrible, terrible. Paz en su tumba y, por supuesto, el mensaje de solidaridad para todas esas familias que en este momento están
llorando a sus seres queridos. Paz en su tumba, fuerza, 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 y que la gracia de Dios los acompañe y les dé esa fortaleza que se necesita en estos momentos tan terribles como lo debe ser para ellos. Y pues por supuesto también para nosotros, para todos, porque nos duele que esto ocurra en nuestro país. Bueno, tenemos que seguir avanzando, ya lo saben, y ahora viene el turno, pues, reacciones a la noticionona. La noticionona, yo todavía ando no la había nombrado, al senador Iván Cepeda, por supuesto. Eso ha sido una gran noticia, un aliciente y una forma de que también lo que decíamos, ¿no? Que se enriquezca ese debate, ¿no? Aunque yo ya lo digo, bueno, ya ustedes lo saben. Mi voto es por el senador Iván Cepeda. Pero no por eso vamos a desconocer las otras campañas, no por eso, no, eso yo así no. Juego limpio, papá, juego limpio. Eso, y nosotros también que tenemos que ser muy limpios en estas cuestiones, muy limpios, muy coherentes y responsables, pienso. Bueno, entonces, hablando del senador Iván Cepeda, ayer vimos en el video que se nos alargó un poco, yo cuando después lo estaba editando, oiga, 1:30, pero gracias a Dios ustedes son hermosos y vieron gran parte del contenido. Bueno, mucho, lo vieron casi todo. Es que las estadísticas de YouTube dice hasta dónde o cuáles puntos fueron los puntos mejores del video, si saltaron y si le hacen así. Bueno. Hablando del senador Iván Cepeda, en el video de ayer vimos una intervención que estaba teniendo Carolina Corcho, vimos la intervención también que estaba Mamertolandia, estaba haciendo la entrevista, ¿no? Entonces ahí estaban hablando y de las condiciones y de todo lo que también se viene denunciando por parte de directivas, por parte de que las cosas no son claras en la Colombia humana, en el pacto histórico, en fin, que por ahí sigue predominando el bolígrafo. Y no el bolígrafo que tenemos que llevar nuestro bolígrafo para las elecciones, no, el bolígrafo para la selección de candidatos. Y ahora también pues mostramos una denuncia que acaba de postear Gustavo Petro, acaba de repostearla. Viendo todo lo que estábamos hablando ayer, entonces trajimos las reacciones de los precandidatos del pacto respecto a la decisión del senador Iván Cepeda de aceptar. Carolina Corcho lo había hecho, lo escuchamos nombrar al senador Iván Cepeda en ese programa, en esa charla que tenía virtual, y ha enviado un post que nos quedaba pendiente porque no habíamos traído el post de Carolina Corcho. El senador Iván Cepeda desde Pasto y la exministra Gloria Inés Ramírez desde Bogotá, la exministra, no se me olvide también que es que tenemos, qué vergüenza, tenemos también a Gloria Inés Ramírez. Pues han anunciado su decisión de ingresar a la consulta popular para la escogencia del candidato o candidata del pacto histórico este próximo 26 de octubre. Estamos a cerca de 2 meses y 2 días. Eso está encima. Quiero saludarlos fraternamente a ambos. Tenemos el reto común de hacer una campaña centrada en las propuestas para profundizar el cambio iniciado bajo el actual gobierno del presidente Gustavo Petro y realizar una campaña respetuosa, fraternal y con altura. Bienvenido y bienvenida. El cambio no se detiene, el cambio continúa, ni un paso atrás. Ese es el post que envió Carolina Corcho. Y ayer yo estuve a punto de decirlo, y todos lo sabemos, ¿no? Oiga, ya lo teníamos listo, ¿no? La foto de Cepeda que estaba con Iván Márquez firmando esos procesos de paz, entonces hacen ver las fotos como los compadres que se llegan allá a la casa de Iván Cepeda, salen las perritas de Iván Cepeda, y eso Márquez y todos estos lo abrazan, las perritas, bienvenidos, así lo hacen ver, y eso era previsible, porque así son, y efectivamente lo han hecho, inmediatamente salió la cadenita a decir que incluso la innombrable que ahorita vemos, la peinada que le pegó Gustavo Petro. Entonces se le hizo fácil a este personajucho Luis Eduardo Martínez, ¿cierto? A ver, por aquí tenemos personaje que el gobierno de los Estados Unidos le canceló la visa de general, un policía retirado ahora en este momento. Ese es el secretario de Seguridad de Antioquia, ¿no?
secretario de Seguridad y Justicia por el gobernador de Antioquia, fue nombrado este personaje, ¿no? Entonces, el gobierno de los Estados Unidos le canceló la visa al general de la policía, Luis Eduardo Martínez, por vínculos con el narcotráfico, ¿no? Que no se nos olvide. Entonces, ese mismo personaje publica las fotos que ya decíamos. Que la van a sacar y esto lo van a hacer viral, ¿no? Bueno. Dice, un hecho vale más que 1000 palabras. Luis Eduardo Martínez, aquí vemos. Ahí vemos. Secretario de Seguridad y Justicia de Antioquia. Nadita, ¿no? Esto merece demanda. Esto merece una demanda. Pero Gustavo Petro le ha contestado, por acá vemos, sí. Usted, señor, es un funcionario público del gobernador de Antioquia. Le solicito abstenerse de hacer política dañina. El que muestra ahí, le fue asesinado su padre, senador de la República, y la gestión de su hijo fue conseguir la paz para que no hubiera más muerte en este país. Usted estuvo bajo mis órdenes. Compórtese como un oficial de Bolívar. Y decíamos que eso se merece una demanda. Y tome su demanda. Está dado denuncia contra el general en retiro Luis Eduardo Martínez, hoy secretario de Seguridad de la Gobernación de Antioquia, por injuria y participación indebida en política. No puede extralimitarse en sus funciones y con ello poner en riesgo la vida de los candidatos presidenciales del pacto histórico. Ojo, ojo, lo dijimos, la seguridad de los precandidatos y en especial, bueno, todas, por supuesto, porque no se van a tomar mal las palabras, pero el senador Iván Cepeda. ¿Qué dice Alejo Toro? Aquí está. Si el secretario de Seguridad de la Gobernación de Antioquia pone en peligro a precandidatos presidenciales, ¿qué podemos esperar? He instaurado una denuncia ante la Procuraduría contra el brigadier general en retiro Luis Eduardo Martínez, secretario de Seguridad de la Gobernación, por injuria y por participación en política. Esto no puede seguir pasando. Pues estaremos atentos a cómo avanza esa denuncia de Alejo Toro. Y, oiga, no sé qué decir aquí, pero miren esto. Lo publica Marianini Echeverry. Señores de W Radio Colombia, ¿pueden confirmar si esta publicación en la que relacionan a Iván Cepeda con imágenes de presuntos terroristas del atentado en Cali es porque se equivocaron de fotos o porque simplemente el nuevo candidato presidencial ya los puso nerviosos? Miren esta canela, miren esto. El senador Iván Cepeda acaba de anunciar desde la ciudad de Pasto que será precandidato a la presidencia de la República por el pacto histórico. Hará parte de la consulta interna. Y miren las imágenes que publican. Y no es montaje, no es hecho por inteligencia, no. Lo borraron. ¿Cómo la ven? ¿Ah? Eso no es error. Eso todo es intencional. Y si intencional y asqueante, escuchen. Aprovechemos, venga también aquí, por favor. Por estos carteles, que muchos de ellos son socios del cartel de los soles, del narcodictador Maduro. Venga por ellos, lléveselos. Cuando nosotros lleguemos al gobierno, los vamos a extraditar a todos de manera expresa. Usted puede ayudarnos mucho, lo necesitamos. Colombia no se va a arrodillar ante el crimen. Motivación, ¿no? Motivación, que nos sirva. Y no le doy visibilidad, simplemente el mensaje, ¿no? ¿Qué le pasa a esta loca? ¿Qué le pasa? Eso también merece una denuncia. ¿Qué le pasa? Pues ya sabemos, pero nosotros no nos podemos quedar. No, es que está de para abajo y de para abajo en las encuestas. ¡Ojo! ¡Ojo! Que esta mujer tiene un poder económico detrás de ella impresionante. Y ahí sí, como dice Carolina Ramírez, ¿qué le pasa a esta maldita loca? Increíble. Están tan caídos que para el 2026 dependen de un condenado y de un muerto. Nada más que decir, su señoría. Y vuelvo a algo que he dicho muchas veces. Aquí un político catalán lo describió muy bien en esos debates que hay acá en España.
Esos discursos ganan elecciones. Se ha visto en otras partes del mundo y lo van a aplicar en Colombia y lo vienen aplicando desde hace mucho. El discurso de odio, eso estratégicamente. Así han ganado elecciones. No, digamos que no es así. Otra. Con el lanzamiento del senador Iván Cepeda, ayer decíamos, tenemos un equipo de ensueño, un Dream Team. Pero falta ponerlos pues a jugar, como dicen, ¿no? Y eso es la tarea de nosotros, con las elecciones responsables, con el mensaje que se ha dado desde presidencia y más adelante otra cosita que tenemos que hablar precisamente de eso, de la Colombia humana. Ahorita de pronto me traigo la ñapa y la vengo y la pongo acá. Porque estamos hablando de la dirigencia de Colombia humana, de la forma participativa de las bases, que no puede existir el bolígrafo, sino simplemente para llevarlo a marcar nuestra X por el pacto y por el progresismo. Eso es lo único que tiene que aparecer el bolígrafo. En ninguna otra circunstancia tiene que aparecer. Y menos para elecciones. Entonces, si le preguntamos por encima a la inteligencia artificial, dice acá, ¿cuántos senadores hay en Colombia? En Colombia, el Senado de la República está conformado por 108 senadores. 100 son elegidos por suscripción nacional ordinaria. 100. ¿Cierto? 2 por suscripción especial indígena y 1 por la segunda vuelta de la elección presidencial. Entonces son más o menos 101. 100 senadores, digámoslo ahí. 100 senadores. Entonces ahí la fórmula es 55. Podía ser 60, ¿no? Podemos empezar a variarla. Vamos por más. 60. Pero bueno, tomemos como referencia 55 de 108. Y a la Cámara de Representantes, la Cámara de Representantes de Colombia para el periodo legislativo 22-26 está compuesta por 188 miembros. Esa debemos tirarle a 100, ¿sí o no? Entonces sería 60-100. Lograríamos mayorías, ¿no? El reto. 100, se eligen 100 senadores y 108 representantes a la Cámara. 60-100. Sería bueno, ¿no? Para actualizar el 55-86. 60-100. Listo, ¿no? Tenemos que llenar ese Congreso de gente decente. Más de 55. Digámoslo entonces así. Tenemos que llenar esa Cámara de Representantes de gente decente. Más de 100. O más de 86. ¿Qué era la esta? Tiramos a 100. 90. Vale. Redondeemos. 55, 60 y 86, pues 90. 60-90. Vea. Ahí hay fórmula. Eso es lo que tenemos que hacer, porque repito, esos discursos ganan elecciones. Aquí hay un político catalán, Gabriel Rufián, que lo expone perfectamente. Esos discursos ganan elecciones. Ahora, que con el lanzamiento de Iván Cepeda tenemos el Dream Team. Claro que sí, tenemos el Dream Team. Entonces es el momento de ponernos a pelear y a discutir y a echarse miércoles de una candidatura a otra y de una candidatura a otra y échale así paladas. Y en X, háganlo en redes sociales, que eso les da de alimento a la derecha. Y pensemos que ya todo está ganado. Ese es el peor error que podemos cometer. ¿Eso qué puede llevar? A que la gente diga, no, eso ya está ganado, viejo, eso ya sin jugar ganamos. No, señores. Tiene que ser una votación masiva, teniendo en cuenta que nos van a robar, porque así vamos a enfrentarnos a las elecciones. Esas son las garantías que nos ofrecen estos organismos encargados de las elecciones, ¿no? Pero bueno, entonces ya sabemos que esos discursos ganan elecciones. Que pase en Colombia o no pase, ya depende de nosotros. Pero siguiendo por la línea de la innombrable, vea lo que tengo ahí en pantalla. Yo estaba chiquitico, ahora grande, ahora trae chiquitico. Dice la innombrable, ya en Colombia eligieron presidente del M-19, ahora no les pueden elegir presidente a las FARC. Aquí dice Llore, bandida, elijamos un agénico, dice Derly López. Pero Gustavo Petro le respondió,
¿Quién es de las FARC? Innombrable. Entonces contesta la innombrable. ¿Usted sabe? ¿No? No, amiga. No lo conozco. Cuéntanos a todas y todos. A ver. Todo el país lo sabe. Por favor, colombianos, cuéntenle a Petro quién es la ficha de las FARC. Ay, Dios. Y entonces Gustavo Petro le responde por aquí, no eres capaz de decirlo, ¿no? Por aquello de las demandas por calumnia. ¡Ah! Ay. Perfecto. ¿Ah? Así son. Y por el otro lado, entonces, el otro que no me gusta a mí traer acá, pero ¿cómo no? Le dice Gustavo Petro, eres un mentiroso profesional, a Miguel Abraham Polo Polo. Tras revisar la información y escuchar los argumentos de la parte afectada, no me consta que el señor Ricardo Andrés Lizarazo Suárez sea la persona que está detrás de la cuenta Mamertos. Esto es referente al esposo de Marce. Yo le digo, Marce, te quiero mucho. Marce, ya la conocen, todos la conocemos. Marce Portilla, @ no me tiente. Yo le decía, Marce, te quiero mucho. Era el nick que ella utilizaba antes en X, ahora es Marce Portilla. Pues ella, precisamente el esposo de ella, fue estigmatizado por Miguel Polo Polo, y eso ha condenado al esposo incluso que se haya quedado sin trabajo. Hemos visto las denuncias graves que ha hecho de todo lo que les ha ocurrido después de esta estigmatización por parte del Polo Polo. Pues Polo Polo lo que publicó fue esto lo hizo el 9 de junio. Esta es la persona que publicó un video animado por inteligencia artificial en el que le dan un puñetazo en la cara a Miguel Uribe. En la descripción escribió, ya saben qué hacer cuando lo vean en la calle, incitando a que le hagan daño, difundir, por favor. Y la cuenta resulta que es de otra persona que no es el esposo, es Mamertos 2.0, tampoco es Mamertoslandia. Es otra cuenta, Mamertos, yo lo sigo y él me sigue, y aquí lo hemos traído muchas veces, ¿no? Entonces eso lo publicó el 9 de junio y dice por acá que amenazas y todo este tema, ¿en serio no dejas entrar al grupo de influencia de acá? Bueno, eso le responde Mamertos. Lo que ocurrió fue eso. Entonces Abraham Polo Polo publica eso y le toca salir a desmentir. Y lo hace a las 6:50 de la mañana hora de aquí, o sea, casi a las 12 de la noche. Casi a las 12 de la noche en Colombia. Miren la hora, aquí 6:50 de la mañana eran aquí, 11:50 hora de Colombia, casi a las 12 de la noche, ¿no? 7 horas de diferencia. Tras revisar información y escuchar los argumentos de la parte afectada, no me consta que el señor Ricardo Andrés Lizarazo Suárez sea la persona que está detrás de la cuenta Mamertos o Mamertos 2.0. Es que entienden, ¿no? Dijo que Mamertos estaba detrás de eso y que Mamertos era el esposo de Marce Portilla. Eso desencadenó que al señor lo dejaran sin trabajo, en fin, una situación terrible. Y en todo esto le enviamos un abrazo a Marce. Pero no es Mamertos, ni es. Nada que ver. Entonces dice, tras revisar la información, los argumentos de la parte afectada, no me consta que el señor Ricardo Andrés Lizarazo Suárez sea la persona que está detrás de la cuenta Mamertos y que sea el autor de un video animado que incita a la violencia contra el senador Miguel Uribe, a quien le ofrezco disculpas públicas por la imprecisión y lamento las incomodidades que esto pudo haber generado. Y repito, a las casi 12, Marce por acá dice, le publicó, siendo 22 de agosto de 2025, luego de la diligencia de conciliación ante la Corte Suprema de Justicia entre mi esposo Ricardo Andrés Lizarazo Suárez con el congresista Polo Polo, luego de haber interpuesto una denuncia por parte de mi esposo por el delito de injuria y calumnia al mencionado congresista, el magistrado, al escuchar a las partes, determina que el congresista debía publicar en su cuenta de X un comunicado en los siguientes términos, en la misma fecha de la diligencia, que no le consta que mi esposo sea la persona que está detrás de esa cuenta. El señor Polo Polo se compromete a eliminar la publicación del 9 de junio del 2025, en fin, teniendo en cuenta las graves consecuencias laborales, personales y familiares derivadas de este asunto, las cuales son de conocimiento público. Solicito en nombre de mi esposo, mi familia y el mío propio que a partir de la fecha toda persona que se abstenga de realizar señalamientos injuriosos. Por supuesto que sí. Entonces ahí están. Y ahí entró Gustavo Petro. Y Gustavo Petro le dice, eres un mentiroso profesional. A Polo Polo. Aquí vemos el post. Nos alegramos mucho por Marce, por la situación, porque era importante dejar esto claro. Por supuesto, nunca
nunca, yo estuve detrás de viendo, pues siguiendo, yo a ella la sigo y a Mamertos también, estaba pues mirando y viendo lo que ocurría y de verdad me alegro que se haya dado este paso. Ahora es lo importante, es que él vuelva a conseguir su trabajo y las cosas se normalicen. Seguro que sí van a salir adelante, que el futuro les traerá muchas mejores cosas. Pero increíble lo que ocurrió. Si eso lleva ya varios meses, el 9 de junio, imagínense. Tenaz, pero repito, nos alegra mucho por Marce y por su esposo, por supuesto, por su familia. Siguiente noticia, entonces. A ver, María, vamos así. Hoy me está saliendo con ese calor que sigue haciendo. Repito, son los últimos coletazos de agosto. Ya el verano nos está dejando, bueno, que todavía le falta. Pero ya en septiembre normalmente es como que ya empiezan los muchachos a ir al colegio, en fin. Bueno. Siguiente ñapa. Juan Poe, jala, que me encanta traerlo. En este documental de Estados Unidos, nunca publicado en Colombia, se revela lo que es la Junta del Narcotráfico. Lo señalan de ser un cartel más poderoso que el de Medellín, Cali, con ganancias de miles de millones de dólares. Allí hablan del narco esmeraldero, Julio Lozano. Debe ser alertado, Gustavo Petro. Lo voy a dejar, ahí tienen los subtítulos. Los voy a dejar, está bien traducido, lo voy a dejar. Organization in law enforcement history, bigger than both the Cali and the Medellin cartels combined, more powerful than the infamous Pablo Escobar. This was a Colombian cocaine empire with a reach so vast and profits so great, it became known as the Super Cartel. Luis Caicedo was the mastermind, a former police investigator, so secretive he was known as the Ghost. Julio Lozano directed the group's powerful alliance with Mexican cartels. And Claudio Silva managed the cartel's assets, worth billions of dollars. This cartel would work. Is it fair to say it was like a conglomerate? It was run like a sophisticated business, a Fortune 500 company. They had their CEOs, vice presidents. Was it very compartmentalized? Yeah, they've learned in this particular cartel, you could be involved in transportation, but you didn't know who the CEOs were or even whose cocaine you were smuggling. So no one really knew what the other hand was doing except for 2 or 3 people at the top. How much money are you talking about? Hundreds of millions, if not billions. Of dollars? Of dollars. Being smuggled? Being smuggled around the world, into Colombia. Tenaz, ¿no? Nunca publicado aquí en Colombia ese documental de 60 minutos. Tenemos un fragmento que ha publicado Juan Poe. Ganancias de miles de millones de dólares. Allí hablan del narcoesmeraldero Julio Lozano. Joder, Petro debe ser alertado. Repetimos el post y ahí está el post de Juan Poe. Y me puse por allá a buscar. Llegué al diario ABC de España. Dice, la UCO, Dubái, santuario VIPs de narcos, blanqueadores y fugitivos. La UCO detuvo allí hace 2 meses. La UCO por acá tengo. Es la unidad central operativa para centralizar la lucha contra la delincuencia grave y organizada que excedía el ámbito provincial. Es un organismo español, ¿no? Entonces la UCO. Espere que se me... Vea, qué miedo. Espere que... Terrible esa foto. Esa foto dice mucho. Que me había saltado. Bueno. La UCO detuvo allí hace 2 meses al Jarra, jefe del cartel de Sur, que se fugó en junio tras un chivatazo. Eso es un chivatazo, es como decir un chisme, es como decir un soplo policial. La mayoría de los que buscamos han elegido ese refugio, reconoce la fiscal antidroga del campo de Gibraltar, también aquí en territorio español. En la mesa de uno de los restaurantes más caros del mundo se sientan a cenar rodeados de rascacielos. Escuchen esto. Holandeses, italianos, británicos, serbios, colombianos, franceses, hágame el favor, el menú ronda los 1.000 euros. Hacen negocios mientras algunos de sus hombres se torturan, se roban droga y se matan a tiros en Ámsterdam, Málaga o Marsella. Es que aquí les he hablado, yo les he dicho a ustedes en videos anteriores cómo se ha incrementado esto acá y de países y de escucha uno por acá.
albaneses y todos esos países, y después escucho uno por ahí, Gustavo Petro, que no, que lo que encontramos en Medellín o en el Plateado eran albaneses, kosovares, de Holanda, tal, vea. Y aquí, ay, está la Costa del Sol, que llaman. Málaga, ahí sale, vea. Ellos son capos de la mocromafia, de la camorra o el cartel de los Balcanes. Se han refugiado en Dubái, donde siguen ensanchando su imperio criminal. Había una lista con 10 de los tipos más buscados del planeta y resulta que todos estaban allí. Mentiras de Gustavo Petro, ¿no? Cuando le decía a la policía, oiga, que la Junta del Narcotráfico... Miren el video anterior. Todos están allí. Cuenta un mando de la Brigada Central de Drogas de la Policía. El Emirato, con unos 3.4 millones de habitantes y el lujo aparcado en cada esquina, es un santuario VIP para delincuentes de todo pelaje y nacionalidad. Sabemos que una gran cantidad de objetivos de alto valor planean y permiten sus actividades delictivas mientras residen en países, por ejemplo, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos y Turquía, que son particularmente atractivos para los delincuentes expatriados europeos, reza un informe de la Unión Europea del 2021. Ese análisis señala que el Emirato se ha convertido en un lugar clave para las actividades de lavado de dinero asociadas con el tráfico de polvo blanco en la Unión Europea. Entre esos expatriados europeos hay criminales españoles y otros internacionales, reclamados por delitos cometidos en nuestro país. Para narcos, traficantes y blanqueadores es escondite y paraíso de sus negocios, pero algunos de la lista ya han caído. El último, Hagli El Harrak, español de origen marroquí. Vean. Y cabecilla de una organización a la que se le atribuyen 150 toneladas de hachís y 16 de polvo blanco. El jefe del Cartel del Sur, como se le llama, fue detenido el pasado 15 de septiembre por la Guardia Civil, que viajó hasta Dubái para colocarle las esposas, quizá un síntoma que algo está cambiando. Sus toneladas de droga camuflada entre tomates y melones pasaban por el puerto de Algeciras sin problema. El capo tenía una nómina a guardias civiles, policías aduaneros que facilitaban la salida de la mercancía y le daban los soplidos, los chivatazos. Me encanta la palabra, chivato. Gracias a una delación, escapó en junio al operativo conjunto Imperium Corsini, se refugió en Marruecos y de ahí voló a Dubái, donde vivía a cuerpo de rey. Marruecos está aquí al frente de Málaga. Nosotros estamos África al frente, estamos separados por el mar Mediterráneo. Macarena Arroyo, fiscal delegada antidroga del campo de Gibraltar, azote de castañas, mesis del hachís y una larga lida de narcoertas fundidos en lingotes, hace un diagnóstico rotundo. La mayoría de los que estamos buscando han elegido ese refugio, disparan nombres y operaciones, algunas aún en la recámara. En su lista de objetivos está Alejandro S.B., conocido como el Tigre, un madrileño hasta ahora en la sombra que ha despuntado en las investigaciones gracias a la tecnología encriptada. Como un importantísimo capo de un emporio en el Emirato, se le responsabiliza de 2 contenedores de polvo blanco que llegaron a Algeciras y se ha pedido a Dubái su extradición. Está en la cárcel porque la policía de Dubaití lo pilló consumiendo droga. El Tigre es ejemplo del tipo de nivel que sabe que antes o después van a caer porque está en nuestra diana o el de la policía. Es peor la vida del prófugo que estar en prisión. Eso nos lo han dicho algunos de los que hemos detenido. Yo no vivía, ya no podía más. Todo el día pensando que una mañana me despertaban cuando me tiraban la puerta. El Tigre es un ejemplo, un tipo de nivel que sabe que antes o después va a caer porque nuestra diana o en la policía, explica un oficial del Departamento contra el Narcotráfico del Abuso de la Guardia Civil. Bueno, dejamos ahí, pero vean. Este artículo tiene por fecha el 27 de noviembre del 2022. Aquí ven la fecha. De ABC, un diario español. Y por ahí la policía... ¿Junta de narcotráfico? ¿Qué es eso? El ingreso no reportado por las EPS el año pasado fue de 4.22 billones de pesos. ¿Dónde está el dinero? Y quieren que le sigamos dando más y más y más sin ningún tipo de control. Sin ningún tipo de control. No hay control. Sigamos. Y cuando entonces usted coge a la Contraloría, el informe de la Contraloría, de todos los 3 informes que ha dado la Contraloría recientemente, mire lo que dijo la Contraloría, que en el 2020 no aparecían 6.8 billones, que en el 2021 no aparecían 3.68 billones, que en el 2022 no aparecían 1.08 billones.
más el 2.7 billones de la vigencia 2024, 14.28 billones de pesos no se saben dónde están y no responden las EPS por eso. ¿Cuánto llevamos en lo mismo? ¿Cuánto llevamos con el tal tema de las auditorías forenses, Vicente Calvo? ¿Cuánto lleva el ministro? ¿Cuánto llevan hablando? ¿Cuánto llevamos con lo mismo? Y mañana sale Carolina Corcho en los medios y la Contraloría dice que ¿y qué pasó? ¿Dónde están las cortes o qué? Nada. Y mientras tanto, burlándose de los pacientes, jugando con la vida de los pacientes, porque eso es lo que están haciendo y no es el gobierno. Una práctica que viene desde hace muchos años. Pero ¿cuántas veces? 3 años llevamos en lo mismo. Y antes denuncias. Y no pasó nada. Pero sí aparecen cortes, consejos de Estado y organismos de esos a cortar que al pobre le llegue la solución a sus problemas, que al pobre le llegue la transformación de sus territorios porque le quitan el negocio al rico. Oiga, ¿y qué? ¿Y qué? No pasa nada, o sea, ¿qué tenemos que hacer? El tema de la salud en Colombia, ¿qué tenemos que hacer? Y ahora entonces van a dejar que muera gente porque estamos en proceso de campaña, no me joda. Entonces también, el presidente en este caso, ¿qué puede hacer? Hola, nada. Todo lo que está haciendo, sí, de reforma, la transformación, claro, y no es que estemos echándole vaina a Gustavo Petro. No, en este caso no. Pero entonces, si el presidente es el que está encargado de la salud del estado de los colombianos, incluido pues la salud también, no es que sea directamente responsable, pero sí por el estado del colombiano, ¿quién está preocupado por eso? ¿Quiénes son los encargados? La presidencia. Entonces, yo no sé si aquí va a tocar recurrir a otra cuestión, a un decretazo o algo, pero esto lo pueden seguir haciendo. Y ahora en época de campaña lo van a seguir y se va a permitir que muera la gente, que se incrementen esos paseos de la muerte, que no es de ahora, que eso viene desde hace muchos años y por eso se habla de la bendita reforma. Pero llega un momento en que toca parar esto. Que la superintendencia encontró, que la Contraloría dijo, que Sí, ya lo sabemos, esa gente no le interesa saberlo. Así lleven a los medios, a Carolina Corcho y a que sea. No, nada, no cambia nada. Sigue lo mismo. Que el gobierno antes, como dijo Gustavo Petro, a Jaramillo tienen que darles una medalla de la Cruz de Boyacá. En medio de todo esto, pero es que no puede seguir esto así. Y que es muy fácil desde aquí a 10.000 kilómetros de distancia y sin hablar y soltar eso. Pero, ¿qué más decimos? Es que este discurso todos los días, en toda la semana, no es que esté burlándome ni nada menos, ni menospreciando las palabras del ministro, es que es la verdad. Pero se la llevamos escuchando días y días y días, años y años y no pasa nada. Tenaz. Siguiente ñapita. Cuando hizo el lanzamiento Iván Cepeda, cercado por la prensa en ese lanzamiento de su candidatura allá en Pasto, vimos una persona que tenía un papel. Caracol, digan la verdad. Qué buena esa imagen, la postea Javier de la Cuadra y por ahí la reposteó, vea. Iván Cepeda Castro, nuestro nuevo precandidato por el pacto histórico. Ya voy llegando al final, pero no me puedo ir sin mostrar este video. Jessica Juliet Chávez Molina. Ella es abogada especialista en Derecho Administrativo, Laboral, maestrando en Derecho Administrativo, Administración Pública, Defensa Jurídica, en fin. ¿Qué ha publicado? Ahí vemos con un libro de Gustavo Petro, bueno, en fin. ¿Qué ha publicado? Compañeros y compañeras de militancia. Con gran pesar, pero con la convicción de la dignidad que me asiste, hoy anuncio una decisión difícil, pero necesaria. A raíz de la violencia política que he enfrentado, me veo en la obligación de dar un paso al costado de este proceso, pero no sin antes presentar una impugnación formal ante las instancias correspondientes. Escuchemos el video.
No le puso musiquita. Me han preguntado mucho qué pasó con mi preinscripción, mi precandidatura por la... Bueno, me han preguntado mucho qué pasó con mi preinscripción, mi precandidatura por la Colombia Humana en el departamento de Sucre. Les voy a explicar de manera muy resumida lo que pasó. Un contexto bastante hostil de violencia política, dicho sea de paso, desde que anuncié ese paso importante para mi vida, para mi militancia. Recibí muchas críticas de quién es ella, de dónde viene, qué procesos tiene, desconociendo absolutamente las realidades del territorio, las realidades de esta mujer, las luchas que se ha dado esta mujer en el departamento de Sucre y a nivel nacional, que dicho sea de paso, yo no ando publicando lo que ando haciendo en el departamento, ni a las personas que ando ayudando, porque nunca ha sido mi intención estar publicando a quien ayudo. Eso lo saben de corazón las personas a las que he ayudado sin ningún interés y de forma genuina en esta lucha, y eso también es una forma de hacer militancia y se la recuerdo. Bueno, volviendo al tema, en el contexto de la Colombia Humana, en el departamento de Sucre, se presentaron 6 precandidatos. Yo era la única mujer de esa contienda, algo durísimo, y no quiero entrar a desconocer los liderazgos de mis compañeros, ni más faltaba, son personas totalmente valiosas y valientes, que también en el territorio se dan luchas bastante significativas y valiosas para la militancia de la Colombia Humana. No comparto en lo absoluto la forma en cómo se llevó a cabo la asamblea, y lo manifesté así, compañeros, y ustedes pueden dar fe de eso. En el desarrollo se pretendía unificar una sola candidatura por la Cámara de Representantes de Sucre de la Colombia Humana, a lo que varias personas se opusieron en la lógica de que hay 3 espacios en la Cámara de Sucre e indicaban que no era lógico que solamente hubiese un precandidato, que en esa lógica, como no había consenso absoluto, o se votaba que hubiese 1 o 3 precandidatos. Se votó por la opción de 3 precandidatos. Oh, sorpresa, que en esta lógica de votación escogieron entre mayoritariamente hombres a hombres. Y yo, la única mujer que estaba en el espacio, ni un voto. O sea, me dejaron por fuera. No tuvieron en cuenta el contexto de la paridad, aun cuando se los insinué, se los advertí. Un compañero que no preciso el nombre también lo indicó, de que eso posiblemente estaba viciado y era sujeto de impugnación porque no cumplía con las reglas de la paridad. A lo que varias compañeras militantes, y que es doloroso ver cómo las mujeres normalizan los espacios y estructuras machistas y lo replican, indicaron que había paridad en el espacio porque ellas como mujeres estaban votando por hombres, pero desconocían en esa votación a un liderazgo femenino. Vean lo violento del discurso. En fin, es que escogieron a 3 precandidatos, hombres, todos muy valerosos para la Colombia Humana, pero desconocieron el tema de la paridad. Ahora, esto se va a impugnar, obviamente, porque existen unos vicios, desconocieron la paridad de género en el proceso electoral, y que sean las directivas de la Colombia Humana las que decidan cuál va a ser la decisión. También voy a solicitar que se revise formalmente qué personas de las 6 que estábamos participando tenían todos los requisitos acreditados y estaban totalmente aprobadas a la hora de la votación. Esto para garantizar que se den las plenas garantías o el debido proceso. Ahora, no por esto voy a dejar las banderas, no por esto Jessica Chávez se va a ir a la oposición o a un partido tradicional, a traicionar a la izquierda, a traicionar a las mujeres que también como yo se dan las luchas históricas en estos partidos que están cooptados por los caciques territoriales. No por eso voy a traicionar en absoluto. En cambio, el proceso de impugnación que estoy presentando es para resaltar que nuestra voz como mujeres debe ser escuchada, que nuestra voz no está simplemente como una cuota política como me lo hicieron saber, que por el hecho de que yo estaba participando, ahí había paridad y que en esa gracia de discusión ellos iban a presentar las actas de que se había presentado una mujer. Eso fue lo que me dijeron. Entonces, no bajamos las banderas, no las traicionamos, estamos en estos espacios y los vamos a seguir conquistando, porque nosotras, las mujeres, no estamos en estos espacios políticos como relleno de nadie y no estamos pidiendo permiso. Llegamos aquí para quedarnos y para exigir la presencia y la voz de las mujeres en la política colombiana. Y dicho sea de paso, yo no me doblego ni me voy a callar por absolutamente nadie, ni por ningún hombre en absoluto. Que se presenten las garantías electorales y, si es el caso, que se repitan estas votaciones y se presenten las plenas garantías para toda la militancia de la Colombia Humana en el departamento de Sucre. Ah, ¿qué tal la denuncia? Increíble, increíble. Pues bien que haya impugnado y bien que haya hecho esta publicación. Vea, tuvo eco. Y nada más que el presidente acaba de postearlo. Esta es nuestra democracia. Papeles y papeles y papeles. La palabra de esta mujer es palabra democrática, ¿no? Pero, ojo, que es que eso es en todo, eso ni se ocurra a uno decir, oiga, ¿por qué no se hacemos algún programa o eso? No, tenaz. Repito, esto lo acaba de postear Gustavo Petro hace pocos minutos, y también tenía este post de Bolívar. Sobre las primarias de Colombia Humana, ayer se nos están quedando por fuera lideresas, líderes muy importantes,
por intentar armar un partido con las prácticas de los partidos tradicionales. Sigue, ¿no? Sigue. Y entonces unos pocos nos van a dañar el sueño. Entonces van a terminar haciéndolo. Que tuvo que salir Gustavo Petro otra vez. Ayer inicié el video con esas palabras. Me dan ganas de cerrar el video con eso. Yo sobre la marcha voy armando también el contenido. Me dan ganas de cerrar el video con eso. Y sí, lo voy a cerrar con ese video, con esas palabras, por si no la vieron el día de ayer. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Denuncias acá, denuncias allá, salen y emiten comunicados, todo es mentira, pero la realidad es otra. Vea lo que dice Gustavo Bolívar. Entonces nos van a dañar el sueño de transformar nuestro país, de que continúe nuestro sueño progresista, 3 o 4 gatos o gatas. Tal. Rumbo a Toribío, a una reunión con la Guardia Indígena. Quiero dejarles unas reflexiones sobre esas primarias de la Colombia Humana ayer. Me parece un ejercicio antidemocrático ante todo, tengo que decirlo. Porque quienes no tienen delegados no pueden participar y no pueden tener el derecho a ser elegidos. Y hay personas que no se han preocupado por tener delegados. Esas son prácticas de la vieja política, de los partidos tradicionales que nosotros combatimos, que nosotros criticamos. Yo, por ejemplo, no tengo un delegado en toda Colombia, ni uno. No me he preocupado por eso, yo me he preocupado por recorrer este país, por construir el partido, por proponer soluciones a los problemas de este país. Y como yo, mucha gente trabaja y trabaja, carga ladrillos toda la vida, sin preocuparse de tener un delegado, armar todas esas triquiñuelas y maquinarias de la política vieja que son las que triunfaron ayer. Porque mucha gente que se inscribió, pues no tenía delegados. Y ni siquiera dejaron de inscribir nuevos delegados, sino que admitieron solamente los de mayo, los que hasta mayo se inscribieron precisamente para elegir a las nuevas directivas. A esas directivas les pedimos varias veces que por favor no fueran jueces y parte, que si querían ser candidatos no fueran directivas. No hicieron caso, salieron corriendo a convocar una asamblea extraordinaria para cambiar un artículo. Esas son mañas de la vieja política, el artículo que les impedía ser candidatos y dirigentes al mismo tiempo. ¿Por qué no le dejan algo a los demás? ¿Por qué no pueden ser candidatos tranquilos, hacer sus campañas, pero que asuman esos puestos directivos personas que no tienen interés electoral en esta ocasión? Pero bueno, cambiaron el artículo, ahí están todos aspirando nuevamente, y ayer pasó algo gravísimo, y es que nos está quedando gente muy valiosa por fuera de las listas, muy valiosa. No hablo solo por Jessica Chávez, que ya hizo su denuncia, que la respaldamos, le armaron una trinca para que no saliera, a nuestros candidatos también. Yo también tengo unas candidatas ahí en Antioquia que no tenían delegados, y entonces no salieron elegidas, lideresas sociales muy valiosas. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que nos estamos, sí, mi hermano, que nos estamos perdiendo la oportunidad de tener de verdad un congreso de calidad. No estoy diciendo que quienes hayan ganado esas elecciones no tengan la calidad, pero por fuera nos está quedando gente con mucha calidad. Gente auténticamente progresista, gente de este movimiento, gente que ha luchado aquí, gente que comparte las ideas de Gustavo Petro y de los demás dirigentes. Así que yo hago este llamado a la reflexión, que acojamos las medidas que tomaron Bogotá y Cali, por ejemplo, donde permitieron la participación de todo el mundo. Eso es lo que hay que hacer, que todo el mundo participe, que todo el mundo se mida, que todo el mundo se haga contar. Ya para eso está la registraduría, que nos dirá cuáles fueron las mayores votaciones y en ese orden ordenamos la lista. Pero por favor, respeten el derecho de la gente a ser elegidos, el derecho de los cargaladrillos que nos han cargado ladrillos toda la vida. Nosotros hoy quieren ser candidatos. ¿Por qué no pueden serlos? En un partido democrático, en un partido moderno, como tiene que ser el pacto histórico, no tiene que haber nadie por encima del otro. Nadie es más importante que el otro. Pero es lo que están haciendo. O sea, de verdad que me da rabia y mucha. Porque no solamente hemos visto ese caso de Juliet, es que es el nombre, discúlpeme porque... Sí, Jessica Juliet. No solamente ese caso. Ya hasta el mismo Bolívar ha dicho de más casos. Qué triste. Y ojo, o nos manifestamos o se nos tragaron todo el proyecto. Así.
o nos manifestamos, y eso no es cuestión de dividir, eso no. Yo hace mucho tiempo vengo siguiendo denuncias que ellos, por ejemplo, Flor Cadena, es una cuenta, no tengo el placer de conocerla, no sé si es hombre, si es mujer, en fin, la he seguido desde hace rato. Y ha hecho unas denuncias gravísimas, incluso mientras estaba ocurriendo el Catatumbo, denuncias de la señora Flores allá en una piscina, presuntamente en Cúcuta. Presuntamente, que es una señora luchadora que ha... Listo. El pasado, perfecto. Pero a mí me importa es el presente y el futuro de mi país. Y si la señora tiene que dar un paso acostado, pues que dé el paso acostado. O lo exigimos en esas juntas directivas. Porque si no, nos llevó el que sabemos. Cerramos este contenido. Lo cierro acá. Voy a revisar la cuenta de Gustavo Petro porque estoy muy furioso. Pero de verdad, ¿ah? No, eso no puede ser. No puede ser. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Y no puede ser. Espere, Gustavo Petro. A ver, ¿qué ha dicho? No, este es Gustavo Bolívar. Gustavo Petro está aquí. No, lo último que ha posteado es vea esto. Señor procurador, sin miedo ante el Hidalgo, la policía es nacional, el exgeneral y su virgen, que respeto, es un funcionario público y de acuerdo a nuestra constitución no debe participar en política. Lo acaba de publicar Gustavo Petro. Y cerramos con este mal sabor de boca, de verdad. Mal sabor de boca por lo que está ocurriendo y esperamos que el caso de Juliet y muchos casos de líderes que han cargado esa palabra, cargado los ladrillos, bueno, la utilizamos porque es la que hace referencia. Las personas que han puesto su grano de arena, su trabajo incansable, su trabajo de horas, lucha, exponiendo su vida, su seguridad, en fin, nunca son tenidos en cuenta. Entonces vuelven y predominan los egos y las cosas que siempre estamos criticando de aquellos, ¿no? Asco. Eso sí produce asco. Y no me gusta terminar un video así. Entonces lo termino con las palabras de Gustavo Petro. Abrazos ancestrales desde la distancia. Como siempre, millones de gracias eternas, totales e infinitas a todos ustedes. Furioso me voy. Porque eso no puede pasar. Lo estábamos denunciando, lo han denunciado. Se les dijo, se les advirtió. Emitieron comunicados que no pasa nada. Ustedes, eso es división. Los cojones que son división. Cerramos entonces con las palabras de Gustavo Petro. Chao, miles de bendiciones hasta todos, abrazos ancestrales desde la distancia. Como siempre, millones de gracias totales, eternas, infinitas. Feliz resto de fin de semana. Tampoco vamos a despedirnos así, no, tampoco. Feliz fin de semana. Que tengan un resto de domingo muy agradable y nos vemos en la próxima. Disculpen ahí el subidón, pero que de verdad, y me estaba pequeñito. Da mucha rabia que esto ocurra y sobre todo por nuestro proyecto, por Colombia, porque esto no se trata de una persona, se trata de nuestro país, del futuro nuestro, de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos, porque Colombia merece otra suerte, porque otra Colombia es posible, lo vamos a lograr y no nos van a parar y menos directivas de la Colombia humana, del pacto, de lo que sea. No, señores. Gracias. Chao. El ejemplo de Petro en la política colombiana es unir al máximo para ganar. Y lo hicimos. ¿Por qué vamos a devolvernos en ese camino? Nos toca ir hacia adelante. Colombia humana tiene que liderar la construcción de un partido político que hoy se llama el Pacto Histórico. Y al que no le gustó que se vaya, a ver si puede conseguir 11,5 millones de votos. A ver si es capaz. Pero estos triunfos del pueblo no se pueden echar a la caneca de la basura. No se pueden echar a la caneca de la basura. Yo vi al M-19 disolverse porque la egolatría nos ganó y se destruyó un proyecto político tan valioso en las décadas de los 70, 80 y 90. Hasta que hizo la Constitución del 91. La egolatría destruyó un proyecto político que hizo la Constitución del 91. Vamos a repetir la historia entonces como si no la hubiéramos vivido. Oh, Colombia humana se pone al frente de su responsabilidad histórica
será tendencia, como quieran. Pero hay que unir todas las fuerzas progresistas y democráticas de Colombia para ganar acumulación de poder popular, no disolución, no desagregación, no sectarismo, no degradación personal, cuando debemos en este momento histórico fundirnos con la población y desatar las multitudes, porque solo las multitudes son capaces de cambiar a Colombia. Yo no voy a hablar de elecciones, no me corresponde, ya ustedes verán en los próximos minutos su estrategia. Pero lo que sí quiero indicar es que si este movimiento se va a ir a los afuera, al sectarismo político, a la egolatría política, al egoísmo social, a la división, me retiro de este movimiento.